Arte, ruidos, silencios, sonidos extraños, audioartes en Radio Altair. Es una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Mi nombre es María Isabel Naranjo Restrepo y estuve en Altair en el año 2009. Mi experiencia en Altair fue muy interesante en ese momento, pues primero porque yo llevaba ya 3 años o 4 de la urbe y ya tenía como unas búsquedas por entender lo digital y cómo se estaban produciendo contenidos en internet. En esa época, pues ya es hace casi 10 años, entonces fue muy interesante ese cambio y fue muy interesante llegar a un equipo de personas que eran muy curiosas y que en ese momento estaban explorando algo que era radio en internet y cómo nosotros podríamos pues crear nuestros propios contenidos, aprender a usar la tecnología que había en esa época, aprender a editar los audios, pensar programas, pero sobre todo esa movilidad que nos daba el internet que apenas estábamos explorando. Vos también estás invitado a Altair Libre 9.0. Nuestro concepto está renovado y la convicción sobre la libre cultura la queremos compartir en una fiesta abierta para todos. Conversatorio. ¿Qué sabes de libre cultura? Muestra alterna de fotografía, video y proyectos sincronizados con la libre cultura. Concierto con las bandas Reptil y Pulso. Acompáñanos en el Museo de Arte Moderno este jueves 6 de agosto desde las 4 de la tarde. Más información en altair.uda.edu.co. Altair Libre. El modelo de trabajo en Altair pues estaba enfocado en la producción sonora, todas las exploraciones, búsquedas y producción de contenidos giraban en torno a este formato radial, pero la forma de hacerlo pues era muy intuitiva, muy horizontal también. Maritza Sánchez era la directora en ese momento y con Mari pudimos tener una relación entre pares donde compartíamos como unas jornadas de conversación muy interesantes para conversar sobre lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer y los programas que nos estábamos soñando y la renovación de la página web. Era un modelo de creación colectiva y también era un espacio donde cada uno de los que estábamos ahí también ponía sus pasiones, pulía sus pasiones, creo yo, porque creo que todos los que tuvieron un programa pudieron hacerlo con temas que les gustaban y con eso fortalecieron, por ejemplo, sus conocimientos o crearon lazos fuertes con algunas fuentes que eran importantes para su trabajo periodístico posterior. Usa tus sentidos. Altair más Altair. En esa época recuerdo mucho los cafés que hacía Maritza en diferentes lugares de la ciudad con internet móvil, era un requisito, y el otro requisito era el programa de edición de audio. Entonces con esa experiencia podíamos entender cómo en cualquier lugar que tuviera acceso a internet podríamos comenzar a emitir, a transmitir información con los datos que teníamos en ese momento. Entonces eso era como súper novedoso. El streaming en vivo también era pues algo que apenas estaba empezando, entonces hacíamos transmisiones de conciertos, cubríamos eventos. Yo, por ejemplo, estuve con Diego haciéndole entrevistas a grupos y también produciendo el programa, entonces entendiendo cómo se mezclaba. Son como muchas historias, sobre todo historias de personas muy curiosas que nos juntamos en esa época como para pasar rico, ¿cierto? Para pasar rico mientras investigábamos y explorábamos ese formato que en ese momento pues era tan novedoso, tan nuestro. Y porque también aprendimos en esa época, empezamos a hablar de los conceptos del hazlo tú mismo, el aprender haciendo,
Entonces eso era lo que en ese momento estaba ocurriendo en ese saloncito al lado de la urbe, y creo que fue una ventana que abrí en ese momento y que me permitió conectarme con mucha gente, con la que 10 años después todavía puedo seguir soñando pues con un mundo distinto y haciendo cosas diferentes, ¿no? Que no nos llegan en un catálogo ni nos ofrecen los medios masivos de comunicación. Entonces es una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, por eso creo que hay que aprovechar muchísimo esos espacios que tenemos en la universidad para experimentar por nosotros mismos eso que tenemos en la cabeza, eso que guía nuestras búsquedas,